El analfabetismo bíblico en la sociedad de hoy es el tema que estaremos tratando y para eso contamos con la presencia de nuestro hermano Carlos Ávila. Feliz Arturo, como cada lunes, contigo y con nuestra audiencia que está allá en su casa y que las personas que nos siguen por YouTube, por las redes sociales y también por Radio Ven, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Así es, en estos instantes, vamos a estar hablando de este gran tema del analfabetismo bíblico en la sociedad de hoy, esta sociedad postmoderna, Carlos, que prácticamente brilla por esos principios que formaron a Occidente y hoy día estamos mirando cómo, ¿verdad?, se menosprecia todos esos logros que, dicho sea de paso, una de las reformas impulsadas por la misma reforma protestante, se lograron en el pasado, hoy día están siendo relegados por, bueno, el desconocimiento bíblico y también porque se quiere legislar, se quiere educar desde una plataforma neutral cuando es algo prácticamente imposible. Hablaba yo con Glenis en días pasados, la maestra Glenis de Olio, que yo le decía que si era posible educar desde una plataforma neutral y ella me dijo, no Arturo, es imposible. Hay una corriente la cual yo voy a inclinarme y no hay... Que la objetividad no existe. Exactamente, o sea que yo me voy a inclinar por una corriente filosófica y no es posible desde una plataforma, como dicen, secular, tú puedas, vamos a decir, educar a un grupo de estudiantes. Entonces ella me hablaba con relación a esto. Y nada, Carlos, eso es de las cosas y en el día de hoy estaremos hablando con relación a ello del analfabetismo bíblico en un mundo postmoderno. Mira, y antes de nosotros vamos a dar algunas informaciones recurrentes y es con relación a lo que tiene que ver con la vida de la iglesia y es que nosotros tenemos culto los días domingos a partir de las 9 de la mañana y a partir ya de las 11 de la mañana iniciamos con nuestro culto de acción de gracias a Dios. En los días martes como verdades bíblicas, tenemos verdades bíblicas los días martes, los días sábado, entonces los jóvenes están con el culto dirigido por los jóvenes, pero para toda la iglesia. Para este jueves, los caballeros estarán al frente del culto, dirigido por los caballeros, pero para toda la iglesia. Así que ya ustedes saben, queremos decirle que nosotros, usted que nos sintoniza en cualquier parte del mundo, queremos decirle que nos encontramos en la República Dominicana, al este, estamos al este, y usted puede sintonizarnos por bueno, Radio Ven 105.5, también por nuestro canal de YouTube Mundo Cristiano IDP y también por Isma Visión a partir de las 5:30 de la tarde, 5:30 de la tarde a través de Isma Visión 54 por la cablera de Aster, cablera de Aster en el 54 para toda la región este y también por 74 a través de la cablera de Blue Telecom para Punta Cana y Bávaro. O sea, son las vías que usted puede accesar y puede sintonizar y también puede recomendarnos, claro que está, claro que sí, cualquier el tema que usted quisiera que nosotros estuviéramos tratando. Entonces, el analfabetismo bíblico es el tema que estaremos tratando a la luz de la palabra del Señor en este mundo de hoy y no lo enmarcamos solamente a nivel de lo que es, vamos a decir, lo que es la iglesia, sino que son la sociedad, Carlos, porque Occidente obviamente fue levantado a través de lo que son los principios bíblicos. Sus cimientos, ¿verdad? Cimientos, sí, fue levantado, obviamente, pero hoy día estamos mirando esos vientos huracanados, ya son vientos huracanados de corriente de post-cristianismo, queriendo sacar de la ecuación de nuestros medios lo que fuera este levantar de Occidente en base a lo que son principios cristianos, incluyendo a nosotros, ejemplo, a América, que fue descubierta en 1492, por ejemplo, Cristóbal Colón. El cristianismo que llega es un cristianismo con un matiz totalmente diferente, no bíblico y ya totalmente paganizado, porque ese cristianismo que llega a nosotros es un cristianismo totalmente paganizado y contaminado con todo lo que es, ¿verdad?, esos dioses paganos de Roma y demás, viene a nosotros, obviamente, pero aún así
nos ayuda a tener cierto tipo, vamos a decir, de temor del Señor y demás. Pero hoy día estamos mirando que eso ha cambiado en la nueva generación, Carlos, porque posiblemente nosotros en los tiempos nuestros todavía conocíamos a los 10 mandamientos. No matarás, no robarás, no, de hecho, no dirás mentira. Ese tipo de cosas. Eso era algo que conocíamos porque se nos daba en las materias de religión, en nuestras escuelas y demás. Pero hoy día prácticamente estamos mirando que hasta eso se está queriendo borrar, quitar de en medio nuestro. Y eso es algo muy lamentable y por eso vemos legislando 50 años atrás. En contra. Nunca íbamos a estar escuchando legislando a favor de matar a un niño en el vientre de una madre. O a favor de también... O sacar el Evangelio, la Biblia. La Biblia. Sacar las enseñanzas de Dios. De Dios. Tampoco íbamos a escuchar figuras que se querían introducir en el Código Penal, como el robo familiar, que es el robo que puede hacer un individuo, que si se demuestra que fue para darle de comer a su familia, leche, alimentar a su familia, eso pudiera no tener ningún tipo de cargo, cargos penales. Que estamos renombrando el pecado. Así es. Mira, es importante y nos debemos de profundizar en cómo funciona el ser humano, Arturo, para entender entonces por qué es necesario el conocimiento. Cierto. El ser humano nace con una necesidad. Y eso la Biblia lo plantea y también, y muchos estudiosos le llamaban el vacío existencial. Okay. El saber para qué sirvo, para qué, cuál es mi propósito, por qué nací aquí, por qué tengo esas habilidades, qué voy a hacer con mi vida. Entonces, para yo poder contestar esas palabras, llegó la Biblia. Llegó la palabra de Dios que me dice a mí qué yo hago aquí. Sí, incluso los científicos dicen que cada vez que ellos estudiaban más, indagaban más en el cosmos, en la ciencia, en todo el tema de cómo funciona el ser humano y cómo funciona todo el organismo físico de lo que nosotros vemos, se topaban con Dios, con algo sobrenatural. Necesariamente. Entonces, ¿qué les ha dicho? Que mientras más conocimiento yo adquiero, primero, lleno ese vacío de mi propósito existencial, pero también me topo con la verdad de Dios. Cierto. Entonces, cuando yo saco de la ciencia, del conocimiento, no importa la aplicación, sea médica, sea social, sea cualquier tipo de aplicaciones del conocimiento y el saber, yo saco lo moral, lo bíblico, lo cristiano, lo que trata de descifrar y de hacerme entender de dónde vengo, entonces quedo vacío. Ciertamente, y ahí ese vacío viene los filósofos existencialistas, como el caso de el esposo de Simón de Beauvoir. ¿Cómo se llama? Jean-Paul. Jean-Paul de Beauvoir. Cosito, el esposo de Simón de Beauvoir, que era Jean-Paul, se me escapa ahora el apellido. Y él, cuando habla del existencialismo y demás, pero cuando conocemos estos tipos de cosas como tú hablas, vemos Ávila los resultados. Los resultados son otros. Y hoy día estamos mirando cómo... Y se reemplaza con otras cosas, sí, porque el ser humano necesita creer en algo. Entonces, el sentido es que lo que cree posiblemente es falso y no es la verdad. Así es. Entonces, hoy día el tema que tenemos con relación es el analfabetismo. Cuando hablamos de analfabetismo, estamos hablando de falta de instrucción, ignorancia a las instrucciones básicas que obviamente nosotros deberíamos tener. El caso, como ejemplo, una persona que es analfabeta es una persona que no tiene la capacidad ni de leer ni de escribir, no tiene esa facilidad de poder hacerlo, porque obviamente no fue instruido en esa área. Entonces, en ese sentido, como hoy día esta sociedad no está siendo instruida en lo que son esos principios de lo que es la palabra de Dios, la Biblia, que todo el mundo no necesariamente tenía que ser un creyente, ¿verdad?, practicante para conocer los principios básicos de la opinión de Dios. Sin embargo, hoy día eso brilla por su ausencia, porque inclusive si nos adentramos a lo que es la iglesia, todavía vemos ahí el gran problema que hay con el analfabetismo. Y es importante, Arturo, ahí descifrar algo, porque sí, se usa la palabra practicante, pero hay veces que
hay dos corrientes practicantes para que entiendas. Yo puedo ser inconverso, no creer en Dios, pero sí practicar muchas de las recomendaciones de la Biblia, y eso trae un resultado. Por eso las naciones, y siempre lo mencionamos, las naciones nórdicas, no necesariamente entendían como visión de Dios, pero sí practicaban esas recomendaciones bíblicas. Sí, como visión bíblica. Como su visión, exactamente. No a nivel espiritual, pero sí el manejo del efectivo, el manejo de principios familiares, el ahorro, el trabajo, que sí es practicarlo. Que sí es practicarlo. Ahora, lo que no del tema de manera espiritual, como Dios manda, que cumplamos, que la motivación de hacerlo sea para Dios y no entonces para mi vida. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que si nosotros vamos a la historia, todo lo que han aplicado de manera clara o de manera, han puesto lo que hacen de manera práctica en la Biblia, han tenido resultados. Claro que sí. Y se demuestra en todo lo largo de la Biblia. Así es. Entonces, imagínate sacarla a una nación, quitarle esos principios, ¿dónde quedaríamos? De hecho, si tú te pones a analizar, Carlos, y tú pudiéramos como que los 10 mandamientos, una nación pudiera guardarlo, llevarlo de manera literal, ¿cómo sería esa nación? Fuera algo... Primero que no tendría ni policía. No necesitaría policía, o sea, no necesitaría nada. Supongamos que a una nación alguien pudiera llevar los 10 mandamientos todos, tal cual, todos, sin faltar en ellos. ¿Cómo sería esa nación? Sí. No hubiera ningún tipo de... Tú no tendrías ni ministerio de familia. No. Tú no necesitarías nada. Exactamente. Tan sencillo como... Entonces, el texto sede que tenemos para el tema, que en el día de hoy es el analfabetismo. Así es. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, y yo te echaré de sacerdocio. Importante, sacerdocio, es decir, que no eran las personas comunes del pueblo, sino eran principales. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Así es, la consecuencia ahí. Sí. Consecuencia de tú no... Vamos a decir... Olvidaste la ley de Dios. De olvidarte de la palabra de Dios. Entonces yo me voy a olvidar de tus hijos. Eso es lo que está pasando hoy día. Y estamos mirando la gran conmoción que hay porque se ha olvidado de la palabra del Señor. Y si nos vamos a la palabra, dentro y venimos, porque la iglesia la iglesia no son las paredes, la iglesia son las personas que la componen, un cuerpo. Entonces hay un grupo de personas que si no practican, si no conocen las instrucciones que tiene la palabra, ¿qué va a suceder? Vamos a ver las consecuencias. Inclusive hoy día vemos la consecuencia del analfabetismo bíblico en nuestras iglesias. ¿Por qué? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta ese analfabetismo bíblico? Ejemplo, en la predicación de la palabra, que no es prácticamente predicación de la palabra, sino más bien testimonios, y se cita la Biblia, más no se expone. Se habla de un sinnúmero de cosas, más lo que menos se habla es de la misma palabra del Señor. Pudiera ser un mensaje muy... se ha llevado al misticismo y no a la práctica los principios básicos fundamentales de la Biblia. Y como consecuencia estamos mirando como muchas personas que se hacen llamar o pudiéramos decir que son creyentes, cuántos escándalos vemos. ¿Por qué? Porque en realidad, si no hay una predicación de la palabra del Señor, no hay un estudio serio de la palabra del Señor, no va a haber santidad, no va a haber cambio de mente, no va a haber un impacto. Carlos, totalmente, o sea, ahí vemos, entonces, por eso vemos la consecuencia hoy de todo lo que está aconteciendo. Y es una de las cosas, porque el tema general durante todo este mes es una iglesia reformada, siempre reformándose, y una de las cosas que debemos de cambiar es lo que está pasando, el poco interés en el estudio serio de la palabra del Señor. Cuando Carlos y otra persona, cualquiera de nosotros, trata de estudiar de manera seria, profundizar en la palabra del Señor, se tilda de personas frías, se tilda de personas, vamos a decir, poco espirituales, y han enmarcado una vida espiritual y una vida, vamos a decir, florecida en lo que es la cercanía a Dios, a lo que es el emocionalismo. Y han ido a través de las emociones de las personas por caminos que no son los legítimos.
Tú debes de ir a las emociones, pero a través de la verdad bíblica, no a través de métodos que Así. han hecho Que han estragos. hecho. Y tú diciendo eso, Arturo, tú sabes que hubo un tiempo que, y la corriente hippie, ¿verdad? Sí. Que viene Ajá. de... 1960, inicio por ahí. exactamente, de los 60 y que abarcó todo casi los 70, ¿verdad? Parte de lo que ellos querían era eso, una vida superficial, una vida sin responsabilidad, una vida en la cual ya yo me sentía libre y que mis emociones y lo que yo pensaba, por eso la droga se popularizó, porque es que eso Claro. te ponía tan loco que tú comienzas a vivir esa vida. Si nosotros vemos ese tipo de actitud, es lo que está pasando a las congregaciones. Hoy día. Sí, de que ya yo no quiero ni que incluso predico de lo que me llega a la mente, me baso en emociones, en todas esas cosas, salto, brinco, hago esto, estas cosas por acá, pero todo donde entra el sentido es que si comienzo a aplicar la Biblia, me doy cuenta, Arturo, que entonces va en contra de lo que estoy haciendo. Claro. Porque ahí es donde entra. Yo dejo de estudiar la Biblia, porque entonces me topo con una pared que me dice cómo es que debo comportarme. Claro. Entonces, si esos movimientos nuevos que están surgiendo comienzan a aplicar la Biblia, comienzan a consumir la Biblia, se darían cuenta que lo que están haciendo son locuras y no va acorde con lo que Dios espera de nosotros. De hecho, por eso es los decibeles tan altos de la música. Una música que tú sales prácticamente y entonces... Que generan su mecanismo de motivación a nivel de sentimiento, porque nosotros somos entes emocionales. Pero a eso nos llamó Dios. Es decir, es el propósito de lo que estamos haciendo acá en una congregación. Y eso es tan adictivo, Carlos, que si tú no logras tener esos decibeles o esa invasión, ¿cómo sería? Ese nivel de emocionalismo, de emociones... Quiero más y más cada día. Tú entiendes que tú no tuviste la presencia del Señor y que de hecho ya no sentí la presencia del Señor y ya no es una iglesia seca. Pero debemos de entender y establecer algo, Gabriela, y es vamos a decir, el balance entre una cosa y la otra. Porque tampoco podemos ser tan vamos a decir, sería la palabra ortodoxo, que por medio de la verdad expuesta, yo no le dé paso a lo que genera esa verdad que genera gozo, emoción. Cuando yo me doy cuenta que soy un pecador, que yo era lo más bajo y que Dios me da la oportunidad, eso me hace llorar, me hace sentir mal conmigo, pero también me da felicidad y eso genera una emoción. Ahora, el problema es que no se trata de esa emoción, eso no es lo que yo busco, sino es lo que viene antes de esa emoción, que es transformar mi vida. Así es. Que yo voy a llegar a las emociones, pero debo de llegar por medio del conocimiento de la palabra. Así es. Salmo 19 dice en el versículo 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan su testimonio y todo el corazón le busca, pues no hacen iniquidad. Entonces el 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te buscaré, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así es. O sea que es fundamental y hoy día estamos mirando y por eso es que tenemos tantos problemas, Carlos. Todo lo que se han levantado, todos estos profetas, todos estos apóstoles, todos estos falsos maestros, es porque el creyente ha dejado de escudriñar la palabra del Señor. Primariamente, ¿a quién le corresponde? ¿De quién es la responsabilidad de escudriñar la palabra? Es de cada uno de nosotros. La responsabilidad del pastor o líder es de enseñar de manera fiel esa palabra, pero yo tengo una responsabilidad de escudriñar la palabra del Señor, como aquellos hermanos de Berea, que cuando Pablo le hablaba, ellos iban a la palabra del Señor para ver si lo que Pablo decía
era correcto, era acorde con Acorde a lo lo que que decían ellos, las sí. Escrituras. Y eso es lo que nosotros debemos Nuestra de hacer. responsabilidad. Nuestra responsabilidad. Pero hoy día vemos personas que se levantan. Y uno de los grandes problemas, Carlos, es, tú sabes que es uno de los grandes problemas, yo estaba analizando con relación a este flagelo de la iglesia de hoy, la sociedad de hoy y también la iglesia que está en medio de la sociedad, y es que cuando tú no sabes, esto es como un trabalengua, cuando tú no sabes que no sabes, que lo que sabes es incorrecto. Mira, eso es algo terrible, porque es que tú entiendes que tú estás correcto. Entonces, estos niveles de emocionalismo, estos niveles de carga de emocionalismo, ¿tú sabes lo que ha hecho? Que ha vacunado al creyente contra lo que es el verdadero evangelio, que en realidad debe de ser tú conocer la palabra del Señor. De hecho, dice el libro de Juan 14, dice que Él va a venir y que el Espíritu Santo va a hablar de lo mío y me glorificará. ¿Cómo lo va a glorificar? Cuando yo, Carlos, entendemos de lo del Señor, ¿qué hacemos nosotros? Glorificamos a Dios en que en nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, cómo trabajamos, cómo nos conducimos. Es como un mapa también de yo saber lo que debo de hacer. Lo que debo de hacer. Hay un refrán que dice que la ignorancia es la madre de todos los males. Exactamente. Que el no tener conocimiento, el yo no querer aprender, incluso Pablo nos manda a nosotros crecer en el entendimiento y conocimiento. Así es. Es decir, de que no es estático, no es que yo ahora aprendo y me memorizo la Biblia, sino es que esa Biblia incluso se renueva, porque es que hay una nueva aplicación. Claro. A medida que tú puedes practicarlo con cualquier literatura, lees un libro. Sí. Y lo leíste 2 años atrás, pero luego vuelves y lo lees y entiendes otras cosas que no entendiste porque la aplicación tuya diaria cambió. Y hay cosas que ya viste que sí podías aplicar, entonces entendiste mejor. Y eso pasa con la Biblia. Claro. Leo hoy un versículo, pero no lo entiendo porque mi contexto actual o mi entorno no se adecua a lo que estoy leyendo, pero luego sí digo, wow, pero eso es lo que me está pasando a mí ahora. Y mira cómo Dios me dice cómo debo de salir de eso. Claro que sí. Y entonces hoy día eso es lo que está aconteciendo y por eso nosotros estamos llamando la atención. Necesariamente debe de hacer un alto en el camino. Y el libro de Amós establece y dice, hoy día hay un hambre, Carlos, de el conocimiento serio de la palabra del Señor, y tú y yo tenemos que suplir ese conocimiento que tiene la persona, que tiene la gente. Cuando ese nivel de emocionalismo que hoy día impera en muchas de nuestras iglesias debe de ser, no estamos diciendo con eso que tú no tengas o no va a haber momentos que haya emociones en ti. Es como decían los puritanos, que necesitamos luz y también necesitamos calor. La luz para el entendimiento de la palabra y el calor para lo que es el corazón. Es un balance, ni uno ni un extremo ni tampoco el otro. Ambos debemos de tener, es un balance que debemos nosotros tener. Y eso es lo que se está dando hoy día en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, y que debemos nosotros erradicar y reformar esa parte. Porque necesariamente de continuar así, entonces nosotros vamos a terminar lleno de herejía, porque el desconocimiento es la madre de las herejías. No hay forma. Y la madre de todos los males. Es importante. ¿Por qué este tema es importante? Porque es que en nuestro caminar tenemos una responsabilidad como creyentes y como también como entes de transformar a otros, es decir, de predicar el evangelio a otros. Entonces, mientras más crecemos en ese conocimiento, mientras más lo adquirimos, mejor entonces cumplimos ese propósito que está en nosotros. Así es, que nos queda un minuto. Carlos, ¿qué recomendación podemos hacer para ir cerrando esa brecha de la ignorancia, vamos a decir, el analfabetismo bíblico en nuestra iglesia hoy día? Debemos de darle prioridad en todas las cosas que nos hacen bien, Arturo, como la alimentación, la medicina, entonces hacer ejercicio, son cosas que el cuerpo, la carne se resiste a esas cosas, pero debemos de darle disciplina, nosotros decir, tengo 1 hora para estudiar la palabra, tengo que ir a mi escuela dominical, que eso sea parte fundamental de yo querer cambiar, que de dentro de mí salga ese deseo de yo querer, que no va a salir fácil, porque es que nosotros no queremos aprender nada, nosotros queremos dormir y ver televisión, pero si entendemos el compromiso que tenemos, que incluso nuestros familiares, hijos,
tienen que ver con eso que nosotros aprendemos, entonces le damos mayor carácter a esas cosas. Así es, y ese púlpito que está en el centro de su congregación, eso simboliza que la palabra, la Biblia debe de ser el centro de esa liturgia, de ese culto congregacional. No debe de ser ni la música, no estamos diciendo que no cante, no debe ser, pero debe de ser el centro, lo que es la palabra de Así Dios, de es. manera seria y profunda, para que cambie la mente de cada uno de nosotros y así podamos ser de impacto en nuestra sociedad actual. Bueno, ya no tenemos más tiempo para su amigo y hermano Arturo Peguero. Ha sido un placer. Nuestro hermano Carlos. Mañana un tema tan interesante como este con los caballeros. Dios bendiga, Dios le guarde.